Bienvenidos a Levadura, nuestro programa de hoy titulado Pandillas, y estamos muy contentos de contar con la presencia de nuestros invitados de hoy. Magdalena Moreno, socióloga, investigadora y especialista en temas urbanos y de la ciudad. Gracias, Magdalena. Está con nosotros también la madre Guillermina Burciaga, evangelizadora, fundadora de la compañía María de Nazaret, que trabaja con jóvenes en las calles. Gracias por estar aquí, madre. Y también contamos con la presencia de Juan Pablo García, ex pandillero y fundador de Nacidos para Triunfar, especialista en programas de intervención con jóvenes vulnerables. Asael García, ex miembro de la pandilla Los Destroyers de García y auxiliar orientador en el programa Nacidos para Triunfar. Gracias, Asa. Bueno, quisiera comenzar con una pregunta clave para delimitar el problema de pandillas en Monterrey hoy. ¿De cuántas pandillas estamos hablando? ¿Cuántas existen en Monterrey y la zona conurbada en este momento? Juan Pablo. En este momento, mira, no hay un número así fiel que esté, porque nadie ha hecho una estadística o un inventario de las que existen, pero nosotros creemos que hay 2.400 pandillas en el área metropolitana. 2.400, y lo vemos con la dinámica de los crew que se generan y de las agrupaciones entre clicas. Así es como lo podemos ir midiendo en pedacitos. O sea, es un número importante, un tamaño muy, claro, para muy la área grande. Metropolitana, sí. ¿Por qué crees, JP, que no se está, te puedo decir JP? Claro. ¿Por qué crees que no se está hablando del problema en los medios, tratándose de un problema de esa dimensión? ¿Por qué no se habla? Yo creo, mira, existen programas de gobierno o instancias de gobierno que deberían de darle atención a este sector, pero desafortunadamente no se atiende. Existe un recurso que se debe de generar para que los programas desde juventud, a nivel estatal y a nivel municipal, hagan proyectos que manejen la prevención y la corrección con este sector, pero en realidad no lo están atacando. Entonces, creo que nuestros gobiernos están más enfocados en situaciones o desviando los recursos para pagar otras cosas que implementarlo en esta área que se requiere. Por eso ahorita estamos viendo esta ola de violencia que se está otra vez retomando, resurgiendo, con la agrupación de los carteles, la gente que están reclutando. Este sector juvenil es el más desprotegido en este momento. Nunca lo van a tocar porque en realidad no les interesa. La palabra correcta es que no les interesa trabajar con este tipo de jóvenes. Madre Guillermina, sí. Usted, desde su visión, ¿nos podría decir de qué tamaño es el problema cuando hablamos de pandillas en Monterrey? Pues yo creo que es generacional y pues ahí la base es la familia, de donde ellos son expulsados, muchas veces por no ser entendidos o comprendidos u orientados en su dimensión de vida que tiene. Por ejemplo, adolescentes, pues cansan a los papás o niños y cansan hasta la abuelita, ¿verdad? Entonces el problema es generacional y pues desgraciadamente la vulnerabilidad de ellos les hace buscar medios para vivir, para solventar, por ejemplo, sus necesidades primarias, y entonces pues recurren muchas veces a las personas que les venden droga, a las personas que son en las colonias los enganchadores o simplemente los distribuidores. ¿De qué tipo de drogas estamos hablando? Pues, específicamente. Pues ahorita muy común la marihuana, las drogas sintéticas y pues básicamente eso. Bueno, ahorita volvemos con ese tema. Magda, desde tu visión como socióloga, ¿qué puedes aportar a la dimensión del problema en Monterrey? Me interesó mucho la pregunta que planteaste al inicio relativo a la cantidad de pandillas que existen en el área metropolitana, y ese es principalmente el problema mayor. No tenemos dimensionado el problema porque no ha habido un foco desde una política pública que pueda incentivar un análisis minucioso sobre la dimensión de la problemática. Los acercamientos que hemos estado teniendo nosotros con las organizaciones de seguridad pública del Estado, que puede ser un primer acercamiento hacia la problemática, ya que ellos tienen un levantamiento estadístico de incidencias en faltas administrativas y delitos. Nosotros observamos a través de un estudio que estamos realizando desde la organización Nacidos para Triunfar
que el levantamiento obedece simplemente a llamadas de auxilio que son levantadas vía telefónica, y ese primer acercamiento que cuando se hace el levantamiento y se hace una denuncia, se queda plasmado en los datos estadísticos el nombre de una clica o de una pandilla, y se da por hecho que esa es la cantidad de pandillas que existen en el estado, cosa que no tiene que ver necesariamente con la realidad, porque hay una cantidad muy significativa de pandillas o clicas de las cuales no hay ningún tipo de denuncia. E igualmente hay una cantidad muy importante que ante el temor de los vecinos no hacen denuncias tampoco. Entonces nos encontramos ante un panorama que es mucho más alto, que no hay una dimensión, y desde una aproximación sociológica pues eso se torna muy crítico, porque al no tener dimensionado una problemática, difícilmente se desarrollan acciones o estrategias para que puedan atender ese fenómeno. Y también, de la misma manera, no existe una agenda pública para atender la problemática de los jóvenes de las pandillas. Ok. Bueno, importante, cuando hablamos de pandillas hablamos de clicas, ¿no? ¿Por qué el nombre de clica? ¿La podrías La palabra decir? clica nosotros la sacamos de la película Sangre por Sangre. ¿Quién es nosotros? Mi equipo de NPT. Ah, ya. Antes no se manejaba mucho esta palabra clica, más bien aquí lo que predomina en la historia de las pandillas regias. Estamos hablando de las bandas, y luego hablamos de las razas, y luego hablamos de los cholos, y luego los cholombianos. Entonces, como que nuestra institución NPT quiso darle un giro diferente, debido a que nuestras pandillas, nuestras clicas regias, están adoptando mucha de la cultura americana, gabacha, que no debiera ser así, pero pues es lo que tenemos aquí, ¿cierto? Cuando yo andaba de pandillero, me acuerdo yo en el 90 se estrenó una película en Estados Unidos que se llama Sangre por Sangre, y de ahí retomamos esta palabra de clica. Clica. Y en el 92, siendo un pandillero, cuando estrenaron la película en Monterrey, nacieron como 400, 500 pandillas más, que a todos quieren ser los Bell y todos quieren ser los 3 puntos. Es un dato curioso que tenemos por ahí. Y entonces, clica, aunque viene de una connotación positiva de origen francés, habla de unidad, habla de hermandad, habla de ser uno, ¿sí? Y entonces, en la película de Sangre por Sangre, hablan de que pues, tú y yo somos clica, somos hermanos, somos carnales. De hacer clic. De hacer clic, de poder generar clic. Entonces, NPT lo que hace es hacer un clic con las clicas, con las pandillas, con empresarios, ¿sí? Con políticos, con gente que quiere hacer algo en pro de la vida con este sector juvenil. De ahí la estamos moviendo. Ya. ¿Sí? Y creo yo que nadie está moviendo esta palabra más que NPT ahorita. De acuerdo. Dando esta formalidad. Pero los mismos chavos de las clicas utilizan la palabra clica para referirse está a... la clica 13, la clica 14, que el 13 y 14 son 2 códigos que también existen dentro de las clicas. Dentro de todos los códigos que cada barrio maneja, pues está esta parte, los 13 y los 14. Eso me lleva a una pregunta clave y esencial. ¿Por qué se forman las clicas o las pandillas y cómo es el mecanismo para que se constituyan? Asael, me gustaría que respondieras a esa pregunta. Desde tu perspectiva, ¿por qué existen y por qué se forman las pandillas? Pues ahí en la colonia, en lo personal, porque ya era una segunda generación donde yo me juntaba. Desde que estaba chiquillo yo veía al carnal con los otros camaradas y luego los mismos de mi edad, pues todos íbamos viendo lo mismo, ya dejarnos después de jugar al fútbol por mejor juntarnos con los grandes. Y ya veíamos que se iban a fiestas y todo el pedo y nos empezaba a gustar. Y luego, o sea, llegaban otras pandillas de otros lados y todo, y como tú eras ahí mismo, estaba tu carnal, tu primo, tu familiar, tu mejor camarada, y ya tenías que hacerles un paro, como se dice en las bandas, ¿no? Pero ahí en la colonia El Cedral en García nos empezamos a juntar porque queríamos defender la colonia y queríamos que fuera la más sonada en todo el municipio. ¿Defenderla de quién? Pues, o sea, así de que de muchos rateros que andaban ahí y que había muchos vatos ya grandes que eran de otra colonia pegada y se metían para acá ya bien marihuanos o bien locos y querían hacer desmanes, acá en la colonia de nosotros. Y pues nosotros éramos de ahí todo y no faltaba uno que abría punta de que qué onda con ese vato, ¿por qué lo vamos a dejar? Y luego nos metíamos con él y pues ese traía a sus camaradas y todo, ibas agarrando tú la onda de que pues había que defender tu colonia, si no te, o sea, le saltas al toro,
te quedas abajo, va. Era el pensamiento de uno en aquellos tiempos, que defiendes algo que en realidad no es tuyo, va. Pero pues como ahí vives y es tu colonia, tú quieres que te tengan un respeto tanto a ti como a todos tus camaradas. Gracias. Hay un asunto de defensa de territorio que forma parte estructural de la formación de una clica, ¿cierto? Juan Pablo, ¿podrías ahondar un poco más en eso? Sí, mira, según la experiencia, muchos que salimos de casa y vemos un grupo en la esquina, pues es donde vamos a tender a caer, porque es lo que tenemos afuera de nuestra casa. Existen los factores de riesgo, cuando uno viene de una familia disfuncional, cuando el papá no se hace responsable. Lo que mencionaba la madre, ¿no? Exactamente, cuando mamá pues tiene que salir a la calle, entonces los niños comenzamos a crecer solos. Hoy por hoy se sigue dando eso y creo yo que hasta más grave, porque ahorita es bien difícil que un sueldo de una familia sea suficiente para que una familia pueda vivir. Entonces tienen que salir ambos y los niños están siendo cuidados por la abuelita, como decía la madre, por la tía, por la vecina en la guardería, el IMSS, y están creciendo solitos. Entonces, cuando uno vive en un barrio, en una colonia donde ya hay pandillas, una de dos, o eres de ahí, tienes que hacerte ahí al mole, ¿sí? Porque si no, el simple hecho de que seas de ahí, te van a tocar los golpes, cuando te topen, te encuentren en el baile, en la 15, en una tocada, se te va a arrancar, ¿sí? Y eso no lo puedes evadir. Por eso muchos tendemos a defender, y lo que decía Asa, pues defiende uno el barrio de aquellos de los otros, pero lo que uno va buscando es liderazgo. ¿Sí? Entonces, entre más sonado seas, entre más fuerte te veas, entre más clicas quieran acoplarse con ustedes, eso es un signo de liderazgo, de poderío, de fama, inclusive de fama. Hoy con las redes sociales, pues no hay clica que no tenga su red social en Facebook, Instagram o en Twitter, que están ahí como quiera haciendo. Nosotros mismos tenemos la red de clicas a través de Facebook y ahí así manejamos las informaciones. Pero por ejemplo, la Conecta Loca, la Crazy Familia, que tienen sus códigos internos, se comunican a través de las redes sociales. Entonces lanza el inbox y en ese momento llegan las 100 pandillas que están acopladas, vamos a ir sobre aquellos y entonces es un signo de muerte, pero es un signo que está ahí vivo. Sí, pero es una manera de comunicarse. Cuando hablas de la Conecta Loca y la Crazy Familia, estás hablando de colectivos de clicas, ¿no? Que pertenecen a... que son los más fuertes ahorita en este momento. Son dos. Como lo fue el símbolo 1, como lo fue el símbolo Star, como lo fue el Westside, el Surside, que son momentos que pasaron. Ahorita, lo que hemos estado observando nosotros de la clica, de esta dinámica entre lo que es la Crazy Familia y la Conecta Loca, no creemos que vaya a durar mucho, porque entre ellos mismos ya están matándose unos con otros. Yo creo que de la historia de las pandillas regias, lo que ha predominado más desde los 90 ha sido el símbolo 1 y el símbolo Star, que también conocemos la historia, porque pues yo soy uno de los fundadores del símbolo 1, ¿sí? en el 93, junto con otros chavos que empezamos, ¿sí? Que nace el símbolo 1, las bandas unidas, y nacen para cuestiones positivas, pero luego por ahí gente le dio una connotación diferente, más negativa, y entonces hizo todo un desquiebre, y luego no pudimos controlar, no tuvimos el control. Ya. Sí. Bueno, sería necesario, importantísimo, como mencionabas, Magda, poder documentar toda esta información, ¿no? Y tenerla documentada. ¿Me podrías decir, desde tu perspectiva sociológica, cómo se explica la formación de pandillas en Monterrey? ¿Por qué? ¿Por qué surgen? Ahorita lo que comentaban los compañeros de la mesa, sí, adelante. Me gustaría retomar algunas cosas. Claro. Una es esto, como precisamente cómo se construye este referente del término de la clica, de la pandilla, y si analizamos en la historia, hay una forma en que han sido nombradas y cómo se han autonombrado también. En gran medida, tomando como referentes películas que han estado muy ligadas a la cultura de los jóvenes y donde ellos se han sentido identificados y asocian su problemática a ello. Entonces tenemos desde pues
Los rebeldes sin causa incluso son unos de los primeros que se mencionan. Después, claro que los chavos banda, claro que las pandillas. Y este sentido que le está denominando Juan Pablo, que dice clicas, donde muchos de los jóvenes se autonombran así, y en gran medida porque intentan como separarse de la denostación que existe ya en el término de pandilla. Entonces intentan darle otro giro, pero de una manera también, las clicas está muy ligado con la relación, y eso sí está documentado, con la relación que existe sobre los maras. Los maras fueron de los primeros grupos que empezaron a ser nombrados como clicas, como las grandes clicas desde la política estadounidense, ¿sí? Cuando empiezan a ser señalados. Eso por un lado. Por otro lado, sobre la conformación de las pandillas, y esto sí lo tenemos muy documentado en la experiencia de Nacidos para Triunfar, es que los jóvenes pertenecen a una zona, a una comunidad. Ahí están sus lazos, ¿sí? Esta relación que se establece con los hermanos mayores, con los familiares, con los tíos incluso. Cuando uno empieza a hacer un análisis en los barrios, empiezas a identificar que hay todo un árbol genealógico dentro de las mismas pandillas. Incluso se habla de un joven que dice que este es el hermano menor del Canchas, ten cuidado con él ni te metas. Entonces hay un prestigio también sobre la fortaleza que algunos de los hermanos mayores o tíos tienen, y por lo tanto esos sujetos, esos individuos son todavía más cuidados o tienen toda esta carga simbólica de la fuerza, ¿sí? Que sus antecesores ya les dejaron. Por otro lado, las condiciones de los barrios populares, ¿sí? En Nuevo León, en los cuales la pobreza, la miseria, la escasez de oportunidades para que las generaciones próximas puedan salir de ese círculo de pobreza en las cuales se encuentran, dificulta también, y es imposible que haga que los jóvenes puedan salir de las comunidades. De hecho, al contrario, en base a la experiencia de Nacidos para Triunfar, por ejemplo, creemos que hay un recrudecimiento y la problemática de los jóvenes se empieza a acrecentar. Si en los 80 los jóvenes simplemente no tenían acceso a la educación, pero sí podían tener un trabajo en el cual podrían ser, pues, vender en la calle, pues, chicleros, lavar coches, etcétera. Ahorita ya no hay ni siquiera esas oportunidades porque en gran medida los cuerpos de seguridad pública no permiten que los jóvenes estén en los cruceros y dejan pocas alternativas, y entre esas alternativas que empezaron a surgir desde luego a principios del 2000 es pues la cuestión del narcotráfico, ¿no? Cómo se empieza a anidar en las comunidades. Bueno, volvemos después de la cápsula. Muchas gracias. Gracias, estamos de vuelta. Asael, me gustaría preguntar, bueno, a todos primero, ¿qué sucede dentro? ¿Cuál es el fenómeno de las pandillas desde adentro? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué cosas podemos apreciar dentro de una pandilla? Asael, ¿puedes contarnos más o menos qué representa? Porque a veces nada más nos imaginamos, las pandillas, son chavos que se juntan. ¿Qué es estar en una pandilla? Pues es como tu segunda familia, porque pasas el mayor tiempo del día con ellos. Pero haciendo, pues en una pandilla haces de todo tipo, no nomás porque eres pandillero ya no haces otras cosas de una gente que no es pandillero. Juegas al fútbol, o sea, vas a bailes, convives, comes, juegas, te enojas, esto es lo mismo, nomás que pues lo que diferencia a uno que no es de pandilla o al que es de pandilla es que tienes que estar involucrado en la vida de aquel, del otro y del otro. Estás ahí para apoyar en las buenas y en las malas, y son con los que te drogas también, y o sea, pasas muchas cosas y de apreciar. Si llegas a tener aprecio a unos más que otros, porque en una pandilla siempre van a ser contados los que sí están contigo ahí en las peleas, de que, o sea, hay compañeros, hay carnales, le llamamos carnales nosotros, que esos vatos nunca te van a dejar morir, siempre van a estar ahí contigo hasta donde tú llegues, porque es con el que convives más, y si vas a quedar en la línea, ahí va a quedar contigo el vato. Siempre en todas las pandillas te puedo asegurar que no nomás en García ni nada, en todas las pandillas siempre te va a decir uno, no, hombre, aquel vato es mi carnal. Siempre van a haber como dos, pero no hay muchos. Son los que tú sabes que tú vas a dar todo por ese vato y aquel vato va a dar todo por ti. Hace rato dijiste en las buenas y en las malas. ¿Qué connotaciones negativas o qué asuntos negativos consideras que suceden dentro de
las pandillas. Y digo negativas en un sentido de cómo se podrían juzgar desde fuera. Hablabas ahorita de drogas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de drogas se consumen en una pandilla en Monterrey? Pues es la piedra, la mota, la soda, el tolveno, el pomo, las píldoras, La soda es la cocaína, Sí. ¿cierto? el peyote también. ¿Ah, sí? Y unos que otros que pues ya se meten de otro tipo de papeles y todo el rollo, que dice yo no lo he consumido, pero los anteriores sí. Ok. Y pues cosas negativas que te pueden pasar y te van a hacer un paro es como, por ejemplo, yo de que como a los 17 años yo estaba estudiando, pero yo empezaba a llegar bien loco a la casa a 16. A los 17 me pasó lo que voy a contar ahorita, pero ya de tiempo atrás pues ya me drogaba, va, pero a escondidas. Como a los 17 ya me empezaron a torcer porque pues ya me iba en el avión, va, y llegaba al cantón pensando que yo iba chido, pero yo bien loco. Y me empezaron a detectar desde los 17, pero ya anteriormente ya las consumía. Y luego me empezaron a llamar la atención y todo, y pues nunca hice caso. Decía que sí en el momento, pero se llegaba el fin de semana y no podías evitarlo con toda la banda. Y luego me empezaron a leer la cartilla hasta que mejor el jefe decidió que me fuera de ahí, me dijo que me fuera. Y es cuando llegas tú, pues no, en el momento no te sientes mal ni nada porque tú sabes que está toda tu pandilla ahí, toda tu banda, y nunca va a faltar uno que te diga, no, güey, yo tengo un paro, güey, no hay pedo, va. Y muchas de las veces por eso a uno le vale que eso, porque no te agüitas, porque dices, no, pues tengo un paro allá y tengo un paro acá. Okay. En mi caso me sobraron camaradas, va, vente para acá para el cantón, güey, va. Ya. Y me fui para el cantón, son cosas que te apoyan, va, y nunca va a faltar quien te apoya, pero tú ya sabes, en tu cora ya sabes que tienes una carta que vas a devolver, va, que tienes que hacerle un paro y ni modo de decir que no. Gracias, Asa. JP, ¿podrías decir, aparte, por ejemplo, adicciones, qué otros problemas, qué sucede dentro y por qué es un problema, entonces, el fenómeno de pandillas? Mira, la pandilla, la dinámica, es cruda. O sea, ahorita se te lo platica, pero en realidad es cruda. Estar en una pandilla es cruda. Todas las pandillas del estado de Nuevo León, sin excepción, todas, me atrevo a asegurar, todas tienen una conexión con la delincuencia organizada. Okay. ¿Por qué? Porque tienes que ir a comprar. Y a huevo tienes que tener el tiendero que ahí te surta. Y luego, en una pandilla hay drogas, hay sexo, hay libertinaje, ¿sí? Hay lana gratis, ¿sí? Hay poderío, hay renombre, hay promiscuidad, hay de todo, hay de todo. Entonces, uno adquiere muchas cosas fácil, ¿sí? Donde yo creo que ese problema es cuando tú vas y haces la relación con el tiendero, ¿sí? Que estás comprando y que, oye, pues véndeme y que compras, ahí es cuando te puede enganchar y el crimen te capta. ¿Sí? Y si ustedes recuerdan, 2010, 2011, 2012, los carteles los estaban subiendo a fuerza, porque en realidad, ¿dónde está la mano de obra? En los adolescentes y jóvenes que no tienen oportunidades, en esos adolescentes y jóvenes que han crecido solos, que pertenecen a una pandilla, porque eso es lo que tuvieron allá afuera a salir de su casa. Entonces este problema ha crecido, nadie lo ha querido ver así como un fenómeno social que ya está demandando más atención, a grado que tenemos que generar política pública y destinar recursos y destinar programas y estrategias de intervención comunitaria que le den una solución a los dos chavos. Okay. Entonces, cuando un joven de estos va y pide trabajo, la simple apariencia del tatuaje, del pelón, del greñudo, del arete, desde que llega a la caseta de vigilancia, lo bloquea. Ya no hay una oportunidad. Entonces, ¿quién sí les va a dar la oportunidad? Aquellos que pueden utilizarse para halcones, para la maquila, para la distribución, para la estaca, para el tiendero, que son ya los sicarios, que son parte ya de una célula que genera economía para su casa, a costo de perder la vida. Okay. Madre Guillermina, ¿qué ha observado usted dentro de estas dinámicas de calle? ¿Cuáles son los problemas más urgentes? Y sobre todo, para ya empezar a abordarlo, ¿cómo se puede salir o cómo se sale, ¿no?, de ahí? Bien, pues mira, mi mirada es positiva hacia las pandillas, ¿verdad? Optimista. Optimista porque pues yo encuentro en ellos personas con grandes cualidades, con grandes dones. Entonces, cualquier chavo de la pandilla que a mí me presente me roba el corazón, en relación a que aquellos están vulnerables, pero están llenos de fortalezas, están llenos también de vida, y precisamente porque están llenos de fuerza y vitalidad, la sociedad pues los rechaza, o la gente les tiene miedo,
o le sacan la vuelta o los tildan de que no trabajan, de que solo están drogándose. Entonces, esa mirada que yo tengo para ellos, creo yo que reconstruye la vida de ellos. No mi mirada, sino el evangelio que yo les predico, que es el evangelio de Jesús. Y como dice Juan Pablo, como dice cada uno de nosotros, hay una problemática y genera todo eso. Pero dentro de ese fluir de lo que parece maldad, lo que parece todo negativo y destructivo, sin embargo está la fuerza de Dios en ellos. Y entonces cuando ellos encuentran esa fuerza en ellos mismos, esa fortaleza de Dios, esa seguridad de que hay un ser que los ama como que todo lo como puede, están, dice la entonces canción. renace la vida. Claro, bueno, la espiritualidad, digamos, es una forma y es sumamente importante en el proceso. Pero, ¿qué otras alternativas existen también, aparte de la espiritualidad? Sí, o sea, esa es una. Ahora, otras alternativas para salir, pues mira, la cárcel. Muchos van a dar a la cárcel. Otras alternativas, la casa de la risa, digamos, donde van a terminar cuando ya están ya en el avión los chavos, y cuando no se pueden rescatar. Por adicciones. Por adicciones, sí, obviamente, o por violencia. Entonces, y otra alternativa es, estar en el hospital enfermos o incurables o ya sin posibilidad de sanar. Entonces, esas son alternativas, puertas falsas. Pero hay muchas alternativas también en la vía positiva, que podría ser que, bueno, yo siempre he creído que si los empresarios enviaran, por ejemplo, le apostaran a la banda, a la raza en las calles, y en nuestras colonias mandaran maquiladoras, por ejemplo, y que ahí trabajaran la raza, porque la raza, o sea, los chavos no les gusta salir de su territorio cuando ellos están apenas empezando a vislumbrar una manera nueva de vivir. Más bien les gusta que trabajar ahí por donde están más seguros. Entonces digo, es una alternativa que los empresarios pudieran tener su mirada y que pudiesen hacer sinergia con nosotros para lograr que estos jóvenes pudiesen tener alternativas de trabajo o de estudio, becas, por ejemplo. Sí se dice mucho que dan becas por todas partes, pero muchas veces es muy difícil mantener esas becas con ellos, porque se da la beca, por ejemplo, del estudio, pero no se da para los traslados o para el lonche que tiene que llevar el chavo. Claro. Que su mamá no le hace el lonche porque lo que le ha dado son puros problemas. Entonces, ¿qué está generando? Le estamos generando un sueño que puede hacer realidad, pero lo estamos limitando porque desigualdad. Ellos no han tenido límites en su vida y nosotros los limitamos porque los que pudiesen apoyar no apoyamos. Gracias, madre. Magda, desde tu perspectiva. Creo que me gustaría iniciar por la expulsión que existe de parte de las clicas por las instituciones de adultos. Es decir, los jóvenes son expulsados de las instituciones educativas, de la institución familiar, ¿sí? Y los jóvenes son arrojados a la calle. Entonces, por eso la conformación de la pandilla, de la clica, se da casi de una manera natural, porque son los mismos niños que jugaban juntos al fútbol en la esquina y que después, en su proceso de crecimiento, empiezan a incorporarse a la pandilla, que generalmente era la generación que le antecedía. Por otro lado, también creo que sí es importante mencionar la cultura que los jóvenes generan al estar vinculados en pandillas, que también es algo que ha sido muy poco estudiado, pero tiene que ver con todos sus íconos, sus símbolos, sus formas de tatuarse, su música, ¿sí? Sus formas de baile, sus formas de vestimenta, la forma en que se comunican, su vocabulario, sus símbolos creados a través de los chiflidos, que es algo bien interesante. Ellos tienen una forma de comunicarse que los adultos no entendemos y que en todo este proceso que se dio con la cuestión del narco, por ejemplo, ellos generaban formas de comunicación que se alertaban entre la misma comunidad y entre los chavos. Entonces, las instituciones adultas los arrojamos al espacio público y ellos generan una cultura en ese espacio público. El graffiti es un aporte fundamental en el caso de las pandillas en Nuevo León.
Otra cosa que mencionaba Asa que me parecía muy interesante es la forma en que los jóvenes se relacionan entre ellos, cómo la pandilla se convierte en los carnales, si se convierten en el hermano, La se familia. convierte en ese que no te va a dejar morir, ¿sí? Y también lo tenemos, está muy, nosotros en la investigación que hicimos con Nacidos para Triunfar, hicimos un levantamiento, una encuesta a principios, pues no sé cuándo inició, hace como 6 meses, 7 meses, y había una pregunta que nosotros le realizábamos a los jóvenes en las 1540 encuestas que levantamos, y era la cantidad de horas que pasas en la esquina con tus camaradas, y era 8 horas, 9 horas al día. Qué número tan impresionante si estamos hablando que los jóvenes están en su periodo de vida, a la pandilla le dedican, no sé, de un periodo de 9 años, de 10 años. Es quizá la relación fraterna más fuerte que vayan a tener, incluso que con sus propias familias. Entonces, el que hayan sobrepongan la relación de su camarada, de la clica, a la de su propio hermano de sangre, es un dato sumamente interesante y tiene un alto significado, y es una relación que el joven nunca va a olvidar. Tú haces entrevistas con personas grandes, por ejemplo, en el caso de Juan Pablo, de 40 años o mayores, ellos hablan de ese periodo en el que vivieron con la clica como el periodo más importante de su vida, ¿sí? Solo igualado quizás su relación amorosa con alguna persona que va a ser su esposo, su novia, etcétera, o sus hijos. Entonces, yo creo que eso también es sumamente importante, ¿no? ¿Qué más? Otra cosa que comentaba la madre Guille sobre esta capacidad creativa, de la estabilidad que ellos tienen, ese espíritu, esta fortaleza. Sí, efectivamente, los jóvenes tienen una gran habilidad creativa para resolver situaciones críticas, porque siempre han tenido que hacerlo, ¿sí? Entonces están en la esquina, expuestos siempre, resolviendo situaciones del policía, del ratero, que ellos defienden, como bien dice Asa, del barrio. Entonces, los jóvenes tienen unas grandes habilidades que nunca hemos podido explotar ni canalizar, porque por lo que comentaba Juan Pablo hace un momento, la carencia total de oportunidades, o de una política que incentive y haga partícipes a los jóvenes de su propio futuro, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Vamos a una cápsula y volvemos después del corte. Bueno, continuamos entonces con el último segmento. Me gustaría tocar un tema que me parece sumamente importante, que es que ustedes dos, Juan Pablo y Asael, se presentan como expandilleros. Entonces la pregunta es, ¿cómo se sale de una pandilla? ¿O cómo uno puede decir, yo ya fui, ¿no? Yo ya soy un expandillero? ¿Cómo? A ver, primero Juan Pablo, si pudieras profundizar. Mira, decía hace un rato que entrar es muy fácil. La única opción que había en aquel momento era, me acuerdo bien que cuando yo entré a los Caciques 13 de la FOMA 18, el líder era el Macha, ¿se acuerdan, madre? El Macha. Y luego, para yo poder entrar a esa clica, porque yo tenía que ir ahí a esa clica, porque ahí estaba mi morra, la estrella, tuve que aventarme un tiro con el Potro y con el Chelino, que también los recuerdo. Entonces, tuve que aguantar así a mazapán. Era la única opción, entrar a la pandilla era la única opción. Me acuerdo que Macha me decía, pero ¿estás seguro que te quieres meter? Que órale, va a aguantar, sí voy a aguantar. Y la única opción era unos guamazos, hasta que ya quedara pa'l perro. Ahí nace mi apodo, el Morado, porque me dejaron pa'l perro. La opción para salir, en aquel entonces teníamos muchas opciones. Efectivamente la madre comentó algunas en la línea negativa, pero creo que existe una religiosidad popular bien cañona en los barrios, en las clicas, en las pandillas, que la mayoría somos guadalupanos, sí, y Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, como que esa ausencia de esa espiritualidad, de ese ser, de reencontrarnos con alguien que te ama, te acepta tal y como eres, es muy difícil de creer. Y que alguien te lo diga, es que Dios te ama, es muy difícil. Esa fue mi opción, salir y amarrarme, aunque me costó mucho, porque me acuerdo que yo tenía que ir cada 15 días con el doctor Urrutia por el medicamento para la abstinencia, ¿se acuerdan, madre? Sí. Cada 15 días. Porque sí, no era fácil, pero había que aguantar. En aquel momento las pandillas
fusionaban ese tipo de opciones. La espiritualidad, La particularmente espiritualidad. por grupos católicos y evangélicos también. Exactamente, evangélicos y católicos. Y entonces, pues yo ahora soy muy amigo de muchos evangélicos y de Séptimo Día y mormones. Y digo, ahorita cualquier opción para que salgas, suma. Ok. Suma. No importa si no eres, no importa, sal, tienes que salir. Hoy, desafortunadamente, sigue habiendo opciones para que salgan, pero tiene que salir del chavo de que sabes que ya quiero cambiar, háganme un paro, estoy cansado, no quiero saber nada, ya toqué fondo. Es cuando uno puede intervenir, porque de lo contrario, no funciona. En mi experiencia no funciona. Quemas cartuchos y no funciona, te piden becas, te piden apoyo. Y bueno, usted sabe, madre, que rehabilitar a un chavo es carísimo, cuesta mucha lana, ¿sí? Y los papás, pues no quieren, no tienen, no pueden, ¿sí? Pero sí hay opciones para que salgan. Todo lo demás, de que si se van al penal, que si se van con Camelo, decíamos ayer, la loquera, pues son consecuencias del uso y del abuso de la sustancia. Pero la única opción para salir es que te conviertas a Dios y que a partir de ahí tengas esta oportunidad de creer en algo, creer en alguien, o que vivas un proceso de internamiento, que es lo que te va a salir, te va a sacar. Muchos de los jóvenes hoy en día, en la dinámica juvenil que se lleva en el problema social dentro de nuestro país, el que se mete a la delincuencia, está muy cañón que lo rescatemos. Sí hemos rescatado chavos, pero genera un feedback con líderes de carteles, genera una retroalimentación, un diálogo, genera un compromiso. Te voy a platicar una anécdota. Hay uno de mis líderes que estuvo vendiendo, cerrando, y para que él pudiera salir tuvimos que hablar con el líder de la plaza. Pero fue bien, así bien tajante narco que dijo, bueno, si se va a ir con ustedes, órale. Pero si te veo fumando, pisteando esto, te voy a cortar la cabeza. Así funciona. Así funciona. Es lo que vemos ahorita, es una realidad. Difícil realidad, pero es una realidad. Y la semana pasada estábamos con dos de las pandillas que hicieron tregua con nosotros, los Placilocos y los Pesetas. Entonces, a veces uno se pelea por pendejadas. Que le quito la gorra, que le quité esto, que me miró feo, que la morrita, pero eso da. Y entonces, como siempre lo he dicho, los que venimos de las calles somos perros de guerra. Y nomás estamos como que a la defensiva. Los que ya salimos, que llevamos un proceso positivo, pues bueno, ya nos podemos controlar un poquito, pero los que no, están en cero. Y hay que estar ahí detrás de ellos haciendo un coaching, estar con ánimo, tranquilo, no pasa nada. La semana pasada nos tocó ver cómo metimos al líder, al Diome, lo metimos en el barrio de La Peseta, en la 25, que está a quedar de ahí. Y fue así bien cañón, porque sacó la pistola al compa, le regaló la bala y le dijo, mire cabrón, para que se acuerde de este día que le perdonamos la vida. Y a partir de ahí se hizo un encuentro entre ellos. Eso es lo que tenemos que hacer, que haya encuentros entre ellos y que se den cuenta que están peleando un territorio que al final ni es de ellos. Que el poste, que la barda, que la pared, no es de ellos, pero no lo entienden o no lo entendíamos, ¿sí? Están peleando cosas que heredaron de otras generaciones, y sí, esto viene de generación en generación. Yo creo que los que hacemos programas de intervención tenemos que ir trabajando esta línea con los líderes para ir cortando. No tienes por qué heredar la bronca de otros. Ya. Ok, gracias. Asael, aparte de la espiritualidad, o desde tu perspectiva, ¿me podrías decir cómo se sale de una pandilla? ¿Cómo te asumes tú como ex pandillero? ¿Por qué? No, pues es que hay diferentes puntos de vista, como dice Juan Pablo. Ahí en lo personal, en la banda de nosotros no había una ley, por decirlo así, de que tienes que hacer esto si te quieres salir. Ahí se fueron deshaciendo 2, 3 de la banda por diferentes circunstancias, ¿va? Como decía ahorita la hermana, hay camaradas que pues están en el penal, ¿va? De cuenta, dejan de hacerlo ya, porque ya están encanados ahí y es por un largo tiempo. Otros camaradas que mataron a otros vatos de otra pandilla y se tuvo que ir de ahí lejos, y por igual también se tuvo que deshacer de la banda, ¿va? Otros que se internaron, como comentaban ahorita, en un centro de rehabilitación, y ese camarada
se metió mucho en Cristo y ese rollo, y ahorita ya tiene como unos 7 años así en eso, en la evangelización, y ahorita va para allá y trata de rescatar a otros y que está chido y todo el pedo, pero él también dejó de serlo. Y pues a uno en lo personal nunca le dijeron nada de que tienes que hacer esto si te quieres salir, es cuestión de tú mismo, a que tú vas viendo las cosas y siendo conciencia. Yo pasé por muchas cosas también difíciles, de que también me tocó una vez un vato de los malos, va, que también me puso la pistola en la cabeza delante de mi carnal el mayor y todo el pedo. Del crimen organizado. Sí, y tú vas haciendo conciencia, pues así, estar así encañonado y luego con tu carnal y todo el pedo. Pero te pasan cosas, muchas cosas así, que tú te pones a decir si te sales o no. Y cuando yo decidí salirme y todo el pedo, fue cuando llegó NPT ahí con nosotros en el 2011. Llegó ahí con nosotros y pues como yo ya había pasado muchas cosas, dije, no, pues voy a poner mi granito de arena, va, a ver qué sale al último de todo el proceso. Y pues me fue gustando, va, y todo el pedo, y fui haciendo conciencia cada vez más. Y luego como ya tenía un chavito y todo, a cuenta que hay un curso que se llama, que es de taller de escuela de líderes. Ahí hablamos de 7 talleres que en ese tiempo a mí me hablaron. Y pues ahí fue cuando hice mucha conciencia yo de que tenía mi familia y la andaba cagando bien machimba. Y en ese curso que llevamos, que ahorita yo lo estoy dando ahorita en otra pandilla en la Alianza, fue cuando yo sí me metí machín y hice conciencia de que pues no era de ahí, va. Y al último tuve la opción de trabajar con NPT y pues aquí estoy. Gracias, Asa. Bueno, es un tema muy complejo y antes de proceder aquí con ustedes quisiera puntualizar algunos de los problemas que he recogido en la mesa de lo que ustedes han dicho. Me parece que evidentemente el problema de pandillas es muy complejo, muy complejo, y estamos hablando de adicciones, de problemas en educación, rezago educativo, expulsión en las instituciones, jóvenes que llegan a 6º año de primaria y no pueden continuar porque no saben leer, deserción, y también asuntos de salud sexual reproductiva, ¿no? De derechos sexuales reproductivos, embarazos no deseados o embarazos en adolescentes, y bueno, por supuesto el crimen organizado. Desde sus trincheras, desde lo que cada quien está haciendo, ¿cómo podemos como sociedad solucionar el problema de pandillas? Podemos empezar respondiendo qué es lo que están haciendo para resolverlo. Magda. Interesante. Bueno, yo creo que lo primero es visibilizar el fenómeno, porque no está visible, no hay un interés. Y por lo tanto, al no haber interés, algunos de los casos siempre se observan desde la nota roja, nada más. Es decir, el chavo el que mató a alguien, el que lo detuvieron porque robó algo. Entonces, cuando se estigmatiza al joven perteneciente a una pandilla, porque cuando se estigmatiza a los jóvenes es porque salen estas notas a partir de incidentes como esos. ¿Y qué pasa entonces? Sucede que toda la sociedad se vuelca contra este joven y todos los que representan y son representados como este joven. De hecho, muchas veces cuando uno escucha las denuncias a través de la radio de los cuerpos policíacos, ellos hablan, es que era un joven de aspecto pandilleril. Y por eso ellos ya han de hecho que seguramente salir súper peligroso y todos tenemos que salir corriendo. Y donde un policía lo vea, lo tiene que detener. Aunque eso necesariamente no sea real, eso no necesariamente significa que sea un delincuente. Para empezar, tenemos que visibilizar la problemática de un pandillero no es en sí un delincuente. Un pandillero es un joven que está agrupado con otros jóvenes como él y que portan cierta identidad, lo cual es muy diferente a ser delincuente. Claro. Entonces, yo creo que por un lado es eso. Lo siguiente es sí hacer una presión, porque cualquiera de los jóvenes que pertenecen a los barrios tienen que tener las mismas oportunidades que tiene cualquier joven perteneciente a otra clase social, de clase media, clase baja, alta, etcétera. Yo creo que eso es muy importante también señalarlo, porque ellos tendrían que tener acceso a todos los servicios y sus derechos tendrían que ser iguales que los de los demás, lo cual no es. Es muy común en la Secretaría de Educación Pública que a los maestros peor calificados los manden como castigo a los barrios. ¿Y qué pasa? Pues son maestros que van resentidos, enojados, no hacen bien su trabajo y por lo tanto a la menor provocación expulsan a los jóvenes. Entonces, yo creo que el visibilizar la problemática de los jóvenes de los barrios pobres de nuestro país tendría que
dar por sentado que entraría una política pública en la cual se atiendan a los jóvenes, se generen estrategias educativas que sean sensibles a la problemática que los barrios están viviendo. La escuela, por ejemplo, de Nacidos para Triunfar, que lleva a cabo Juan Pablo y en la que ahorita mencionó ASA, de Escuela de Formación de Líderes, es precisamente un ejemplo de ellos. Ellos tuvieron que diseñar una estrategia ad hoc a las necesidades del joven. ¿Por qué? Porque son jóvenes que ya estaban fuera de los planteles. Otra cosa que también es importante mencionar es que cada vez los integrantes de las pandillas son menores. Antes, en los 90s, ibas a una pandilla y los jóvenes eran de 16 años, 17. Ahorita ha sido muy sorprendente ir y encontrar niños de 10 años, de 11 años, ya con toda la investidura de un chavo de una pandilla y ya fuera de los espacios educativos. Entonces, la deserción está siendo de menor edad. Los jóvenes de las pandillas son también ya no solo jóvenes, son ni adolescentes, ahora son niños también, y por lo tanto pues se complejiza más aún la problemática. Okay. Madre. Bien, nosotros tenemos un programa que lo nombramos PAGE, Programa de Apoyo a los Grupos de las Esquinas. Este programa tiene funcionando unos 27 años y ha ido sufriendo sus correcciones y actualizándose según la problemática, porque no es lo mismo hace 10 años o 15 o 20 a nuestra realidad de hoy. Entonces se va adecuando a las necesidades de ellos. Aquí lo que nosotros hacemos primero vivir en las colonias donde está más conflictivas, ¿verdad? Donde está la necesidad muy palpable, e involucrarnos en sus vidas a través de un visiteo. En la calle, en la noche, de 8 a 11 estamos con ellos, les buscamos, y de la implementación de este programa es un programa que nació de la experiencia vivida precisamente con las bandas donde conocí yo a Juan Pablo. Entonces, este programa tiene 5 etapas. A través de esas etapas, que primero es la de conocimiento, luego es la de identidad y aceptación, posteriormente viene la de cuestionamiento y luego la de integración y al final la de proyección. Entonces, a través de esas etapas, pues vamos dándoles un seguimiento y una evangelización, pero siempre fortaleciendo la parte humana, pero a través de la parte espiritual. Okay. O sea, no deslindamos una de la otra, las unificamos. Y entonces esa iluminación de la parte espiritual hacia la parte humana, obviamente que va a su dimensión social, a su dimensión afectiva, etcétera. Y entonces va creando en muchos de ellos no un cambio, sino una transformación. Bueno, ese es nuestro programa. Tenemos otro programa que se llama BUF, Bandas Unidas para el Bien. El primero está constituido por chicas y chicos que estudian, que trabajan, que no han tenido adicciones así visibles, ¿verdad? Todos tenemos adicciones, pero en relación a la problemática que vivimos. Y ese programa, y el segundo, Bandas Unidas para el Bien, está integrado por personas jóvenes o adolescentes que han sido pandilleros y que quieren rehabilitarse, como decían sabiamente, ¿verdad? Que tocan fondo y quieren salir adelante, ya sea porque ha llegado alguien a su vida que los ha convencido de que es mejor vivir de otra manera, o porque ellos mismos ya soñaban desde antes que no iban a morir allí como estaban, que querían vivir de otra manera. Entonces es la contribución que nosotros realizamos, la evangelización desde la parte espiritual. Ok, muchas gracias, madre. JP. Nacidos para Triunfar, pues, tiene 2 programas. El primero se llama Clicas Unidas por la Paz, que es generar primero el proceso de paz entre las clicas para poder transitar. La metodología que implementa NPT son 9 etapas, pero obviamente la primera y la segunda son fundamentales para poder hacer el programa de intervención, que es el diseño del modelo para intervención y el diagnóstico, porque eso es lo que nos dice qué tenemos, cuántas clicas, dónde están, drogas, carteles, todo, porque todo eso tiene que ayudar a poder hacer la intervención. El segundo programa es la Escuela de Formación para Líderes. Esta se da en la etapa número 6, donde los chavos entran a un proceso de escuela todos los días, de lunes a viernes, 2 horas diarias en diferentes horarios, ya sea de 6 a 8, de 7 a 9, de 8 a 10, de 9 a 11, ¿sí? Y cada semana ven un taller diferente, taller de valores, vida responsable, espiritualidad, liderazgo, proyecto de vida, sexualidad responsable.
Son talleres que están elaborados y diseñados a través de dinámicas y de estrategias que ellos puedan palparlo y vivirlo y experimentar el proceso que uno puede hacer a la hora de transformar su historia. ¿Sí? Y el último taller que se da es el taller del proyecto de vida, donde ellos tienen que elaborar su proyecto de vida. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren trabajar? ¿Quieren estudiar? Sí, queremos hablar de qué, de lo que sea. Stop. No hay de lo que sea. Hay de lo que tú quieras. Y generar esta parte de víctimas a la responsabilidad. Donde el tejido social está roto, empieza desde las comunidades populares. Donde el pandillero que vive de esta esquina a la otra esquina traen guerra, entonces aquí tenemos que primero generar acercamiento para que NPT pueda entrar y circular y hacer cosas que propongan un cambio en la comunidad. Esos programas manejamos. Bueno, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos termina el tiempo. Sin duda es un tema muy, muy complejo. Les agradezco de verdad su presencia en el programa y a ustedes el habernos acompañado. Esto fue Levadura. Hasta la próxima.